Muy buenos días o tardes o noches, depende de la hora en que nos estén viendo. Hoy vamos a empezar con un nuevo formato donde vamos a hacerlo en forma de entrevista. Yo les invito a que participen con nosotros. Pueden mandar sus preguntas abajo en los comentarios. Pueden escribir las dudas acerca de alguna predicación que escucharon aquí con el pastor Fidel o alguna duda que ustedes tengan acerca de la doctrina, de teología o de lo que ustedes hayan escuchado de algunas religiones. Por favor, pongan sus comentarios, sus preguntas en los comentarios de aquí abajo y así poco a poco vamos a ir tomándolas para que nuestro hermano pastor general las pueda ir contestando. Bueno, hoy tenemos aquí al pastor general. Le damos gracias a Dios porque está aquí con nosotros y vamos a empezar en este tiempo. La primera pregunta que tenemos es, pues primero, ¿cómo comenzó todo? Eh, la Iglesia Príncipe de Paz, ¿cómo es que inició? ¿Quién fue el primer pastor? ¿Cómo es que inició la iglesita? Y ¿cuántos años de eso hay ahorita? Pues inició, el fundador fue mi padre, Benjamín Méndez Nocedal. Él era un varón con mucho dinero al principio, mucho dinero, manejaba el oro por kilo. Tenía un taller muy grande de varios operarios que le trabajaban lo que es la artesanía, la orfebrería oaxaqueña, el oro y la plata. Él manejaba el oro. Pero así, aunado a esa actividad que él desarrollaba, eh, empezó él a andar en el vicio del alcohol, cayó en el alcoholismo. Desde los 14 años empezó con malas amistades. A tal grado que llegó el tiempo en el que ya estaba muy enfermo de alcohol. Ya él dejó escritas unas crónicas y tenía asitis, lo que la gente le llama ¿Hidropesia? hidropesía, le dice la gente. En términos médicos se conoce como asitis. Él narra que se ponía la mano acá, se tocaba acá y sentía como le pasaba el agua. Y otra cosa, narra que escribía también sobre su piel y era como un pizarrón. Estaba ya mal, estaba mal. Entonces uno de sus conocidos le dijo: Benjamín Méndez, hoy van a dar las 7 palabras en un templecito. Las va a dar un doctor. El hermano que le trajo la palabra se llamó, o se llama porque él vive por Cristo, Eliseo Baeza. Y él asistió a las 7 palabras. Y en las 7 palabras estuvo en la predicación que el médico daba. Y a él le captó algo, le impactó. Que el predicador dijo: bueno, ya escuchaste lo que Jesús hizo por ti para sacarte de esa maldición del pecado. Él tuvo que morir siendo inocente. Y ahora tienes 2 caminos: o aceptarlo para perdón de pecados y que Él te haga vivir conforme a su palabra, o salirte. Si decides salirte, ahí está la puerta, está abierta. Pero sí tengo que decirte algo antes de que te salgas. Que ese Jesús que tú hoy rechazas, tarde que temprano te lo vas a encontrar, pero ya no como el
Jesús sufriente, Jesús el que por amor se entregó por ti. Te lo vas a encontrar como juez. Y eso le impactó a él en gran manera. Entonces el pastor los llamó y les dijo, el que quiera aceptar, venga. El que quiera cambiar de su vida, venga. Jesús tiene poder. Así es. Él acudió al llamado. Y en su oración, recordemos, él estaba enfermo, tenía ascitis. Dicen que probablemente iba todavía Sí, bajo efectos del alcohol. sí, así llegó. El que lo invitó, pues así lo llevó. ¿Cuál fue la oración que hizo el pastor? El pastor llegó al altar y entonces le hizo una oración increíble a Dios. Le dijo, he escuchado tu palabra. Si tú eres Dios, quítame este vicio y sáname. Quítame este vicio porque yo no puedo. Él lo reconoció, ya no podía. Yo no puedo, pero tampoco quiero. Uh-huh. Y ahí mismo, en ese lugar, el pastor fue tocado por Dios. Gloria a Dios. Y Dios lo sanó. Le quitó todo líquido de su abdomen y lo limpió. Le dio a él esa fuerza para ya no seguir como estaba antes. Pero imagínense, más de 30 años en el alcohol. Años. Como 30 años, entonces ya tenía 40 y tantos años cuando recibió Sí, al Señor el pastor. Sí, 30 años de alcoholismo. de alcoholismo Más ya. o menos, ¿en qué año fue que se dio esta conversión del pastor? Como en el año 1950. En los 50. Sí, todavía mis hermanos mayores, mi hermana Concha, mi hermana Lulú, mi hermano Arturo, todavía vivieron en esa etapa, porque en esa etapa él era también, los llevaba a confirmar, los llevaba a su primera comunión a sus hijos. Y a partir de ahí hubo un cambio A partir de radical ahí, en el pastor. a partir de ahí, porque Dios había hecho un milagro en la vida de mi hermano. Le habían pedido mucho a una virgen que ahora sabemos que esa no existía, Santa Lucía. Y tenía un problema en los ojos mi hermano, el mayor. Y lo habían llevado a la Virgen para que con su manto tocara sus ojos y se pescó una infección grave de los ojos y no pasó nada. Entonces, a partir de que el pastor se entregó, hizo esa oración, Dios lo tocó y lo cambió. Pero fíjense una cosa, todavía siguió. Mire, Dios lo había salvado, lo había sanado, pero todavía ese impulso lo tenía. Habla del alcoholismo. Alcoholismo, sí. Porque siguió yendo al templo. A partir de ese entonces ya no dejó el templo, se apegó, siguió a la oración, pero todavía se tomaba Llegó el tiempo, les dieron doctrina. Y llegó el tiempo en el que los citaron para el bautismo, a los que quisieran. Y él dijo, sí, yo me voy a bautizar. Él sentía la necesidad de bautizarse. Y cuando llegó el día del bautismo, estaban todos los que se iban a bautizar y él estaba también. Y lo estaba bautizando el pastor.
Cuando le toca su turno a él, era el último, y cuando se acerca al pastor, le llega al pastor olor. el olor que todavía tenía de alcohol. Y entonces se rechaza el pastor y dice, no, tú Benjamín, no, apártate. Y él en sus crónicas narra que él con todo su corazón quería bautizarse. Él había creído, él le había entregado su vida al Señor. Empezó a llorar y a orar a Dios y a decirle, Señor, yo quiero bautizarme, tú sabes que yo quiero bautizarme. Entonces pasó el culto, iba a terminar el culto cuando yo creo que el Señor le habló al pastor. Entonces le dice el pastor, al pastor de la congregación, Eliseo Baeza. Entonces lo llama y le dice, a ver Benjamín, ven. Y se acercó, te voy a bautizar. Fue una alegría para él grande, gloria a Dios, grande. Lo bautizó y salió del bautismo, se fue a su casa y en su casa tuvo una revelación, estando dormido él. Ahora ahí vemos, para que vayan viendo los que nos ven, ahora vamos a hablar acerca del llamamiento que tuvo el pastor. Con esta, me parece que son 2 o 3 revelaciones que tuvo el pastor, sí, que fue llamado. Sí. Entonces, si nos puede empezar a contar de la primera revelación que tuvo. Cuando el pastor estuvo después de haberse bautizado, estaba en su casa. Y entonces oyó una voz, estaba dormido él, y oyó una voz que le dijo, levántate y predica. Pero él había salido de 30 años de alcohol. Recién bautizado. Recién bautizado. Ya las ideas se le iban, dice él. Ya no retenía en su memoria nada. Por aquí le decían A, y al ratito le decían repítela A, ya no podía repetirlas porque tenía puro alcohol. Ya podemos decir que hasta delirium tremens llegó a tener. Llegó a tener delirium tremens, sí. Encefalopatía alcohólica. Sí. Entonces estaba ahí cuando escuchó la voz y le dijo, levántate y predica. Y él despertó y le dijo, Señor, porque él ya sabía que era el Señor. O sea, él tuvo el encuentro con el Señor el día que se convirtió. Le dijo, Señor, no sé ni hablar. Ya no se acordaba bien de las palabras, no sé ni hablar. Y se volvió a dormir. La segunda vez estaba dormido esa misma noche. Y le dice la voz nuevamente, levántate y predica. Y se despierta porque la voz lo despertaba. Y él dice, Señor, pero tú sabes que no sé qué decir, ¿qué voy a decir? No sé nada, mira, me acabo de convertir, ¿no? Se durmió. La tercera vez, la misma voz le dice, levántate y predica, pero dice que él se despertaba porque la voz lo despertaba. Y esta vez no solamente lo despertó, sino lo levantó. Lo levantó así, lo puso en pie y le puso al frente un púlpito. Y cuando se vio allí, en un púlpito, y él se queda así porque iba a predicar, y le dice la voz, habla. Y él no sabía qué decir, pero entonces vino por atrás de él una
palabra. Y esta palabra, cuando se fijó, era de un ser resplandeciente, brillante, que estaba atrás de él, y este ser hablaba y él hablaba. Ujú. Ese fue su llamamiento de él. Y vemos cómo el pastor Benjamín tuvo varias manifestaciones del Espíritu durante Sí, su servicio. Hay personas que fueron sanadas, hay sí. personas que fueron liberadas. Cuando Dios le hizo entender el don de sanidad, él estaba orando y entonces empezó a ver que del cielo caían un polvo. Como él era joyero, él manejaba el oro, conocía el polvo de oro. Entonces veía cómo caía ese polvo de oro. Esta es la señal. Esa era la señal que él tenía. Está relacionado con la doctrina materialista del polvo de oro que ahora hay en las iglesias, Bueno, o del aceite. te voy a decir que esta es una revelación de Dios específica para él, a través del Espíritu, el Espíritu de Dios, darle un don, porque se manifiesta. En su ministerio, 2 paralíticos fueron restaurados. En su ministerio, cuando llegó un paralítico llegó con en una Carretilla. carretilla, una diablito que le llaman. Y este paralítico, por problemas reumáticos, había perdido ya las piernas, era su cuerpo grandote y sus piernas encogidas. Y en ese entonces mi hermano, el mayor, era incrédulo. Y me dijo, mira, Fide, dice el ridículo que va a ser papá. Porque le trajeron al paralítico para que sanara. Pero él vio el polvo de oro. O sea, él conocía El pastor. el pastor conocía esa señal para él. Para él. O sea, el polvo de oro solamente lo veía él y era como polvo de oro y sabía que iba a Sabía venir él ya sanidad. identificaba, porque se identifica. Cuando Dios te da algo, tú identificas, sabes que para eso tú lo sabes, no sé cómo se sabe, pero se sabe. Y le dijo al paralítico, si crees que Jesucristo te puede sanar, porque siempre esta es una cosa importante que nos hace la diferencia. El don que Dios da es un don que va a ser siempre para la honra y gloria de su nombre santo. Y siempre le dio la honra. Y si tú crees que Jesucristo te puede sanar, levántate, camina. Y el paralítico se levantó, se le atoraban las piernas porque no podía, y se levantó para la honra y gloria de Dios. En el otro aspecto que me dices del escarcha de oro que según baja, las muelas de oro que según pone con una paloma, forma de paloma, te quiero decir que desgraciadamente en las iglesias han entrado burladores que están precisamente los que no saben, e inclusive hay algunos pastores que señalan al movimiento pentecostal. Y en realidad
estos grupos que se han levantado al interior de la iglesia, que promueven el decretar, yo decreto, yo declaro, esos grupos tienen un fundamento satánico. Muchos no lo saben, que esta cultura gnóstica está invadiendo la iglesia, las iglesias. Dentro de esta cultura gnóstica está afectando lo que se conoce ahora como la nueva era. Y en esta nueva era utiliza principios cristianos, o más bien le da un matiz cristiano a sus posturas satánicas. Cuando el pastor recibió ese don, se manifestó, hubieron milagros, y milagros portentosos. Ahí están viven algunos. Precisamente que acaba de comentar, siempre nos acompaña en cada aniversario Sí. varón que recibió la sanidad. Sí, uno de ellos, porque fueron dos. Uno de ellos, ese fue el segundo. A ese lo iban a poner en la carretera para que lo atropellaran porque ya no quería vivir. Y cuando el pastor le dijo en el nombre de Jesucristo, porque siempre le dio la honra al Señor, este varón se levanta de donde estaba sentado y todavía su papá lo agarró, dice, siéntate, tú no puedes. Fíjense. Y le dijo el pastor, déjenlo solo, que se levante y que venga. Dos paralíticos. Una mujer que llegó allá, o sea, famosa, ¿no? Los casos famosos. Una mujer que llegó con una hemorragia transvaginal. Ya la llevaban al hospital civil para internarla porque se estaba chocando. O sea, cuando hablamos de chocando, estamos hablando de un shock hipovolémico. Por falta de sangre. Por falta de sangre, falta de líquido. Pero estaban en oración, los hermanos estaban en oración, y ahí estaba el pastor y llegó la mujer que según iba al hospital civil, y esa mujer fue sana. Allí mismo se le paró la hemorragia. Llevaba una sábana, ya, una sábana de esas de cama, toda ya empapada de sangre. No se ve exactamente, como médico no sé exactamente, hay muchas causas, pero una sábana empapada de sangre y allí mismo se le paró la hemorragia. Entonces ese es un don que no debemos confundirlo con lo que ahora me decías. El polvo de oro y el aceite y las piedras preciosas que decían. Mira, algunos pastores ignoran esto. Dicen, yo me voy a tomar aceite para ungir la palabra. Fíjate que es una forma grosera, es una ignorancia grosera. En primer lugar, porque el aceite que el Señor nos pide usar no se usa así. En primer lugar, ungir la palabra tomándote el aceite. Porque la palabra no viene de... La palabra no viene del estómago, que se le va a dar un problema intestinal. Sí. La palabra es del espíritu, es más, ni es aire, es espíritu. Y no viene de ti, es Dios el que habla. Por eso dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios. Poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación.
Por ejemplo, el primer contacto que tuve yo con estos pensamientos, sin yo saberlo, fue cuando estaban... Era muy común decir en la iglesia de que no veo nada malo, no oigo nada malo y no digo nada malo. Y estos son tres monitos que vienen de esa cultura hindú de la nueva era. Y ahorita precisamente en WhatsApp hay unos changuitos que tienen unas manos aquí en los ojos, otros que tienen las manos en los oídos y otros que tienen la mano en la boca. Y a mí se me hacía muy cristiano ese pensamiento, decir que pues no oigo, no veo y no digo nada malo. Pero hasta que me enteré que eso es filosofía, pero de la nueva era. Es que tiene una introducción muy sutil. Recuerda que el diablo pone la tentación y es sutil. Y sutil quiere decir que muy difícil lo identificas. Pero, por ejemplo, en esta nueva era, en la doctrina de la nueva era, Abraham, el signo zodiacal es el carnero. Y termina esa era, y viene la era de Piscis. El signo, ¿qué es? Los pescados, ¿no? Pescadito, que muchos cristianos se ponen su pescadito como cristianos. ¿Y el avatar quién es? Jesús, supongo. Ese es el avatar, según esta doctrina de la nueva era. Pero se terminó, según esta doctrina falsa, que hace creer a los hermanos que el movimiento pentecostés es malo, porque desconocen que no es un movimiento pentecostés. Yo soy pentecostés. En mi corazón, pues, soy pentecostés. ¿Usted o la iglesia es pentecostés? Bueno, llegaremos a ese punto. Bueno, vamos a llegar a ese punto, pero en este sentido, que el movimiento pentecostés le da mucha atención al Espíritu Santo, porque es la era del Espíritu Santo. Nunca en la palabra santa, como ahora en esta era de Cristo, se había revelado tan francamente el Espíritu Santo. Pero ahora, la nueva era, esta era de los avatar, da como manifestaciones del Espíritu Santo cosas que son extrañas a la palabra. Por ejemplo, vi un payaso, según pastor pentecostés, que agarra la Biblia y la tira y dice: voy a declarar una línea de poder. ¿Qué poder? ¿Poder del Espíritu Santo? ¿O es poder de esta nueva era? Porque ellos ciertamente no manejan el Santo Espíritu. Ellos manejan espíritus inmundos, que no es el Espíritu Santo. Y entonces otros payasos ahí que le hacen seguimiento no pueden pasar porque está la línea de poder que ha declarado este falso pastor. Otros que ponen con su saco, echan el saco y se caen todos. Sí. ¿Ese es el poder del Espíritu Santo? Bueno, hermanos, hemos escuchado la primera parte de esta pregunta. Vamos a continuar en el próximo video la segunda parte del llamamiento del pastor y cómo inició la iglesia. Damos gracias a nuestro pastor que estuvo aquí con nosotros y esperamos sus preguntas para poder responderlas. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.